Vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí. Vamos a dejar claro desde un principio que vamos a resolver esta ecuación para cualquier valor de x. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en este caso la x, aunque esté dentro de la raíz, también va a poder ser un número negativo, ya que vamos a hallar todas las soluciones, tanto reales como complejas, si las tuviera. Entonces, ¿qué es lo que seguro no puede pasar en esta ecuación? Pues lo que no puede pasar es que el denominador sea 0. ¿Cuándo es 0 el denominador? Pues este denominador va a ser 0 cuando la x es 0, ya que raíz de 0 es 0. Por lo que vamos a dejar claro desde el principio que la x deberá ser distinta de 0. Bien, ¿cómo vamos a quitar ahora los denominadores? Que es lo que más nos molesta a la hora de resolver esta ecuación. Pues vamos a multiplicar en ambos lados de la igualdad por 2 por raíz de x, de esta forma. Nos quedará 2 por raíz de x por la raíz de x más 1 partido raíz de x igual a 2 por la raíz de x por x más 1 partido 2. Bien, ¿por qué hemos multiplicado por 2 raíz de x? Pues porque es el mínimo común múltiplo de los denominadores de nuestra ecuación. Vale, una vez que hemos hecho esto, nos quedará 2 raíz de x por raíz de x es 2 raíz de x al cuadrado. Aquí raíz y cuadrado se nos va, más 2 raíz de x partido raíz de x. 2 raíz de x partido raíz de x. Aquí raíz de x se nos va, igual a 2 raíz de x por esta fracción. Y aquí el 2, bueno, lo vamos a poner todo, 2 raíz de x por x más 1 partido 2. Y aquí el 2 con el 2 se nos va. Entonces, ¿qué nos va a quedar después de que se nos haya ido todo? Pues nos va a quedar 2 más 2 por x, perdón, 2 por x más 2 igual a la raíz de x por x más 1. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora para resolver esto? Pues vamos a elevar todo en ambos lados de la igualdad al cuadrado para quitar la raíz, que ahora la raíz es lo que más nos está molestando. Entonces vamos a elevar todo al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Aquí podemos observar que tenemos una identidad notable. Vamos a poner por aquí la fórmula. Tenemos a más b al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado más 2ab. Esta fórmula hay que saberla perfectamente. Entonces aquí nos queda a al cuadrado, en este caso 2x al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a, 2 por 2x por b igual. Y aquí tenemos la raíz de x al cuadrado, que al igual que antes, raíz y cuadrado se van y nos queda x por x más 1 al cuadrado, que también es una identidad notable, y que nos quedará x cuadrado más 1 más 2x. Vamos ahora a simplificar un poco todo esto que tenemos. Aquí 2x todo al cuadrado es igual a 4x al cuadrado, más 2 al cuadrado, 4, más 2 por 2, 8 por x. Igual, aquí aplicamos la propiedad distributiva y nos queda x por x cuadrado, x al cubo, más x por 1, x más 2x por x, 2x cuadrado. Ahora nos lo vamos a llevar todo a aquel lado, al lado derecho de la igualdad. Y nos va a quedar que 0 es igual a x al cubo. Ahora 2x cuadrado menos 4x cuadrado menos 2x al cuadrado. X menos 8x menos 7 por x. Y el más 4 que lo vamos a poner como menos 4. Este igual a 0, en vez de por este lado, lo vamos a poner por el lado de allá, que es exactamente lo mismo. Entonces, lo que tendremos que resolver es esta ecuación de grado 3. ¿Cuál es la forma más sencilla de resolver una ecuación de grado 3? Pues aplicando el método de Ruffini. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner los coeficientes. Primero, el coeficiente de x al cubo es 1. El coeficiente de x al cuadrado es menos 2. El de x, menos 7. Y el término independiente, menos 4. Parece un 9, pero es un 4. Vale. Ahora, vamos a ir probando con las diferentes raíces. Por ejemplo, vamos a probar
con 4. El 1 lo bajamos. 4 por 1, 4 menos 2 más 4, 2. 4 por 2, 8 menos 7 más 8, 1 y 4 por 1, 4. Por lo que 4 es una raíz del polinomio. Entonces, vamos a continuar. Aquí, con el menos 1. 1 menos 1 por 1, menos 1. 2 menos 1 es más 1. Menos 1 por 1 es menos 1 y nos da 0. Bien, y continuamos un poco más y nos queda otra vez con el menos 1 de esta manera. Por lo tanto, la factorización de este polinomio de grado 3 sería x menos 4 por x más 1 al cuadrado igual a 0. Este polinomio, bueno, esta ecuación y esta ecuación son equivalentes, es lo mismo, pero de esta ecuación podemos sacar que las soluciones son las que realmente nos han dado aquí, que es x igual a 4 y x igual a menos 1. Por lo tanto, estas son las soluciones de nuestra ecuación. X igual a menos 1, si estuviéramos resolviendo en los números reales, no sería solución, ya que la raíz de menos 1 en los números reales no existe. Pero como estamos en los números complejos, el menos 1 también va a ser solución. Vamos a comprobar que realmente la igualdad se cumple. A x igual a 4, la igualdad se cumple fácilmente. Raíz de 4 es 2, más 1 partido raíz de 4, que es 2, tendrá que ser igual a 4 más 1, 5 entre 2. El 2 lo podemos escribir como 4 partido 2, de esta forma. Esto es 2 más 1 medio es 5 medios, por lo que se cumple fácilmente la igualdad. Ahora, x igual a menos 1. ¿Qué tendremos que saber para poder verificar que esta solución también es válida? Pues tendremos que saber que la raíz de menos 1 es igual a la unidad imaginaria y que por lo tanto y elevado al cuadrado es igual a menos 1. Entonces tenemos raíz de menos 1 más 1 partido la raíz de menos 1 es igual a menos 1 más 1 partido 2. Menos 1 más 1 es 0, partido 2, 0. Entonces tendremos que ver que y más 1 partido y es igual a 0. Vamos a comprobar que esto se cumple. Vamos a hacer el mínimo común múltiplo, que es y. Ahora, y dividido entre 1 es y por y al cuadrado. Y dividido entre y es 1 por 1, 1. Y al cuadrado, hemos dicho que es menos 1, por lo que nos quedará menos 1 más 1 dividido entre y, lo cual es 0. Por lo tanto, ambas soluciones cumplen la ecuación y por lo tanto las dos son soluciones válidas. Y con esto ya habríamos terminado de resolver nuestra ecuación.